salvación. Gloria a Dios. ¿Cuál es la salvación de Jehová? ¿Cuál es? Jesús. La salvación de Dios es el mismo. Y está en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jehová significa Dios. Cuando la palabra de Jesús dice, en el nombre de Jehová, dice, en el nombre de Dios, porque Jehová significa Dios. En el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Como dije, Isaías significa Jehová es salvación. Veamos como el libro de Isaías presenta profecía, reiteradas profecías de mi Señor Jesús y de su salvación. Gloria a Dios. En 4 ocasiones Isaías asegura haber tenido la visión y recibido profecía que contiene este libro. Gloria a Dios. Recibió la profecía que contiene este libro. Claro. Recibió la carga. Como tenía una mente, una mentalidad, un carácter, una actitud que Dios le agradaba, Dios pudo fluir. Su mensaje pudo fluir a través del profeta Isaías. Gloria a Dios. Su nombre también aparece 12 veces en Segunda de Reyes y 4 en Segunda de Crónicas. El nombre del profeta Isaías. En el Nuevo Testamento, el libro de Isaías es citado directamente 21 veces y atribuido en cada caso al profeta Isaías. Algunos eruditos creen que encuentran dificultades al aceptar las predicciones proféticas que con todo detalle anticipan acontecimientos futuros, han negado que Isaías haya sido el autor de los capítulos 40 al 66. Del capítulo 40 al capítulo 66. Ellos han titulado esta segunda sección como el Deutero Isaías. Ellos han titulado esta segunda sección de Isaías, del capítulo 40 al capítulo 66, el Deutero Isaías. O sea, el segundo Isaías. Gloria a Dios. O sea, este nombre, recordemos que Deuteronomio, la segunda ley, que es lo que significa Deuteronomio. Deutero Isaías, el segundo Isaías. Deutero es segundo. Insisten en que como estos capítulos hablan de cosas que suceden después de Isaías, como la cautividad babilónica de Judá, el retorno del exilio y la ascensión y el ascenso de Ciro al trono, el monarca persa que ordenó el regreso del pueblo judío a su tierra. En el capítulo 45, verso 1 de Isaías hace mención de cuando el rey Ciro le permite al pueblo de Israel regresar a Jerusalén y regresar a su tierra. Gloria a Dios. Deben haber sido escritos más tarde y atribuidos al renombrado profeta. Sin embargo, si se acepta la divina inspiración de la Escritura y la posibilidad de lo sobrenatural, no hay dificultad alguna para reconocer la unicidad del libro y la autoría de Isaías. Gloria a Dios. Después de todo, Isaías y otros profetas de su tiempo profetizaron acontecimientos de la vida de Jesús.
que ocurrieron 700 años después. Gloria a Dios. Tomemos en cuenta que el profeta como tal presenta acontecimientos que ocurrirán en el futuro. Gloria a Dios. Aún más, los críticos pasan por alto el hecho de que Isaías tuvo acceso al libro de Deuteronomio. Gloria a Dios. El cual predijo tanto la cautividad como el regreso del exilio. En Deuteronomio 29:30, capítulo 29, versículo 30, hace mención de esto. Si la mención de Ciro en el capítulo 44, verso 28, y en el capítulo 45, verso 1, es un obstáculo, ¿qué decir de Belén, el lugar en que nació Jesús, mencionado y predicho por Miqueas, un contemporáneo de Isaías? En Miqueas capítulo 5, verso 2 hace mención de esto. Hay otros argumentos que favorecen la existencia de un solo Isaías. 1. Las palabras y frases clave que se distribuyen uniformemente a lo largo de todo el libro. Gloria a Dios. 2. También son uniformes los pasajes y el colorido. La mayor excelencia de estilo literario en la poesía hebrea en los últimos capítulos de Isaías puede ser explicada por el cambio de énfasis de condena y súplica a exhortación y consuelo. Del capítulo 40 al capítulo 66 hay un cambio de actitud en lo que expresa el libro de Isaías. Y este cambio se debe, mira, vamos a recapitular esto. Puede ser explicada por el cambio de énfasis, de condena y súplica a exhortación y consuelo. Dios cambió el enfoque de condena y súplica a exhortación y consuelo a través de Isaías. Gloria a Dios. Y recordemos que Dios en su infinita, completa y suficiente sabiduría sabe la verdadera causa del porqué de las cosas. Gloria a Dios. En todo caso, a pesar de que consideramos evidente que una sola pluma escribió Isaías al defender esta tesis, no pretendemos impugnar la sinceridad de quienes opinan lo contrario. O sea, hay personas que opinan, como dije antes, pues que hay eruditos y estudiosos de la Biblia que opinan que el capítulo 40, el capítulo 66, fue escrita por otro autor. Mas, sin embargo, cada quien en su libre albedrío y en su voluntad en su libre albedrío, en su capacidad de elección, percibe o no percibe la autoridad de Isaías, y las personas son libres de expresar lo que pensamos. Somos libres de expresar lo que pensamos, mas sin embargo se le respeta a cada quien su punto de vista. Mas sin embargo, yo en lo personal he leído el libro de Isaías y he comparado este particular, y yo respaldo que ha sido Isaías. Lo que pasa es que Dios es el que usa como instrumento. Dios cambia su enfoque, no es el instrumento, es Dios a través de nosotros. Dios a través de usted y a través de mí, el que dispensa la carga espiritual. Y nosotros tenemos el trabajo y el deber de expresarla a través de nuestra carne.
Gloria a Dios. Fecha del libro de Isaías. Isaías declara que ha profetizado durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, reyes del pueblo de Dios. O sea, hay una etapa en la Biblia, en Crónica, donde Israel y Judá hay una división. O sea, se separa el pueblo consagrado de Dios, el pueblo de Judá, y el pueblo que tiene nombre pero no es consagrado, Israel. Así en este tiempo habemos muchas personas que somos bautizados, mas no honramos muchas veces la palabra como se debería. Esos se representan con el pueblo de Israel. Hay un pueblo que es consagrado y respeta la palabra de Dios. Es el pueblo de Judá. Es el pueblo que está dentro de las congregaciones. Gloria a Dios. Por eso es que es tan importante que aprendamos a reconocer los libros. Porque hay mensajes que van al pueblo de Dios, al pueblo que está en el orden de Dios, al pueblo que está perseverando, al pueblo que está consagrado. Y hay mensajes que van al pueblo de Dios, pero que está extraviado. Hay mensajes que van a los gentiles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como dije, Isaías declara que ha profetizado durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Eso lo dice el libro de Isaías, capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. Algunos consideran que recibió el llamado a ejercer como profeta en el año en que murió el rey Usías, lo cual ocurrió aproximadamente en el 740 a.C. Eso lo dice el capítulo 6, verso 1 y el verso 8. Sin embargo, parece que se inició como tal durante la última década del reinado de Usías. O sea, cuando Usías ya estaba entregando, en los últimos 10 años, fue que se inició el ministerio del profeta Isaías. Como menciona la muerte del rey asirio, Senaquerib, quien falleció alrededor del 680 a.C. Eso queda en el capítulo 37, versos 37 y 38. Debe haber sobrevivido a Ezequías algunos años. Según la tradición, Isaías fue martirizado durante el reinado de Manasés, el hijo de Ezequías. Muchos creen que la frase fueron aserrados de Hebreos 11:37. Es una referencia a la muerte de Isaías. Puede ser que la primera parte del libro haya sido escrita en los primeros años de la actividad pública de Isaías, en tanto los últimos capítulos después de haberse retirado de ella, después de haberse retirado de la vida pública. Si Isaías comenzó a profetizar alrededor del 750 a.C., su ministerio debe haberse desarrollado simultáneamente. O sea, sí, que como tal no hay otra forma, porque si expresamos la carga que yace en nuestro espíritu, la expresamos, ya eso forma parte del ministerio que Dios nos da. Gloria a Dios. Durante un breve periodo, al de Amós y Oseas en Israel, así como el de Miqueas en Judá. Gloria a Dios.
Vamos a recapitular esto. Si Isaías comenzó a profetizar alrededor del 750 a.C., su ministerio debe haberse desarrollado simultáneamente durante un breve periodo con el de Amós y con el de Oseas en Israel. ¿Por qué? Porque Isaías, así como el de Miqueas en Judá, o sea, Amós y Oseas fueron enviados a Israel y Miqueas a Judá. Y dentro de esos ministerios se desarrolló también el ministerio del profeta Isaías. Trasfondo del libro de Isaías. Isaías profetizó en el período más crucial de la historia de Judá. O sea, Isaías fue un profeta enviado sobre el pueblo de Dios. En este tiempo es sobre las iglesias. Por eso es que yo decía y reiteraba que es necesario que le prestemos atención a la exposición del contenido de este libro. Gloria a Dios. Trasfondo. Isaías profetizó en el periodo más crucial de la historia de Judá e Israel. Gloria a Dios. El pueblo consagrado y el pueblo de Dios, pero el que no está consagrado. Tanto el reino del sur como el del norte, tanto Judá como Israel, habían disfrutado casi 40 años de creciente prosperidad y poder. Israel, gobernada por Jeroboam y otros 6 reyes menores, habían sucumbido a las prácticas del culto pagano. Judá, bajo Uzías, Jotán y Ezequías, habían mantenido cierta fidelidad formal a la ortodoxia, pero gradualmente habían caído en una seria declinación moral y espiritual. Capítulo 3 de Isaías, verso 8 al 26. Gloria a Dios. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que antiguamente eran uno, se separan y hay una bifurcación. Cada quien toma su lugar. El pueblo consagrado y el pueblo de Dios que no está consagrado. Gloria a Dios. Mas el pueblo de Judá se mantuvo fiel a las costumbres y a la palabra de Dios, a la forma de que Dios había expresado de hacer las cosas y el culto a Jehová en ese momento. Pero entonces hay una separación. ¿Por qué? Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Aquí no hay medias tintas. O somos fríos o somos calientes. O estamos en luz o estamos en tinieblas. Usted y yo, o está en tinieblas, o estamos en tinieblas, o estamos en luz. No es que estamos más o menos, no. O estamos en luz o estamos en tinieblas. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Aquí no hay medias tintas. Gloria a Dios. Eso lo dice el capítulo 3, verso 8 al 26. O sea, lo que habla de la separación de Judá e Israel. Y de las costumbres que se ofrecían, las costumbres espirituales que se ofrecían en el culto. Gloria a Dios. El pueblo de Israel adquirió muchas maneras mundanas y paganas de adorar a Dios. Mas el pueblo de Judá se mantuvo fiel a la doctrina y a las ordenanzas de Dios. Se toleraba la existencia de lugares secretos en adoración pagana. Los ricos oprimían a los pobres. Las mujeres descuidaban a sus familias buscando los placeres de la carne. Yo siempre lo he dicho. La palabra de Dios es tan útil ayer cuando fue escrita como lo fue hoy. Es el libro más antiguo y el más actual. ¿Por qué? Porque las mismas estipulaciones y las mismas necesidades que tenía la humanidad en ese tiempo, Dios le expresaba la salida y la solución,
Bueno, esas soluciones y esas salidas están aquí plasmadas y son las mismas que necesitamos el día de hoy. Gloria a Dios. Mire, las mujeres descuidaban a su familia buscando los placeres de la carne. Eso como que habla, eso es un lenguaje profético para este tiempo. Para todos los tiempos. Porque siempre han habido mujeres que han descuidado a sus familias por vivir, como dice uno en lenguaje popular, por vivir la vida de la carne. Gloria a Dios. Y muchos sacerdotes y profetas se entregaron a borracheras y a los placeres. Gloria a Dios. Eso lo dice el capítulo 5 de Isaías, versos del 7 al 12. Capítulo del 18 al 23. El capítulo 22 del versículo 14, del 12 al 14. Aun cuando Judá experimentó un breve renacimiento espiritual bajo el rey Josías, en el 640 al 609 antes de Cristo. Isaías comprendía muy bien que el pacto, gloria a Dios, que el pacto, Isaías comprendía muy bien que el pacto registrado por Moisés en Deuteronomio 30 del verso 11 al 20, habían sido de tal manera violados. Claro, o sea, Isaías pudo identificar la falla del pueblo y en donde habían transgredido las normas de Jehová. Gloria a Dios. Había sido de tal manera violado que Judá se enfrenta inevitablemente al castigo y a la cautividad, como ocurrió en el caso de Israel. Gloria a Dios. Tanto el pueblo consagrado de Dios, cuando en la congregación como tal, habemos personas que estamos consagradas, pero habemos personas que tenemos una doble vida y vivimos una vida en lo oculto. Gloria a Dios. Mas sin embargo, las consecuencias de ese pecado de los que no están consagrados en lo oculto atañe y afecta también a los consagrados. Gloria a Dios. Por eso es que fue tan necesario que el pueblo de Judá se separara del pueblo de Israel. Y en este tiempo es igual. Pero muchas veces cuando podemos identificar que un hermano no está caminando como a Dios le agrada o como a Dios dice en su palabra, entonces lo exhortamos. Y lo exhortamos, decimos como dice la palabra, lo exhortamos de manera privada. Después lo exhortamos con 2 o 3 testigos. Y si no hay cambio, no hay cambio de actitud, entonces se le desecha. Gloria a Dios. Dice la palabra que con los tales ni aún comáis. Gloria a Dios. Isaías inició su ministerio aproximadamente en la misma época de la fundación de Roma y los primeros Juegos Olímpicos de los griegos. Gloria a Dios. Las futuras potencias europeas aún no estaban en condiciones para lanzarse a la conquista de lejanas tierras, pero varios imperios asiáticos se proyectaban más allá de sus fronteras. Gloria a Dios. Particularmente, Asiria estaba interesada en expandirse hacia el sur y hacia el oeste. El profeta, buen conocedor de la situación internacional, el profeta Isaías, sabía que el conflicto era inminente. Asiria se apoderó de Samaria en el 721 a.C. Como decían
las características de los pueblos. Asiria ya estaba apuntando a su expansión y se apoderó de Samaria en el 721 a.C. Propósito del libro de Isaías. Uno de los propósitos de Isaías fue declarar el descontento de Dios por los pecados de Judá. En este tiempo es igual. Uno de los propósitos de Isaías fue declarar el descontento de Dios por los pecados de Judá, por los pecados del pueblo consagrado. ¿Por qué? Porque el pueblo consagrado no deja de ser humano. El pueblo consagrado no dejamos de vivir en la carne. No militamos muchas veces según la carne, pero vivimos en la carne. Y entonces es imposible vivir divorciado o vivir excluido de una naturaleza que forma parte de nosotros. Gloria a Dios. Lo que pasa es que muchos vivimos la carne en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne es el instrumento de nuestro espíritu. Nuestra carne es gobernada por nuestra alma y nuestra alma es gobernada por nuestro espíritu. Gloria a Dios. Uno de los propósitos de Isaías fue declarar el descontento de Dios por los pecados de Judá, por los pecados del pueblo consagrado, Israel y las naciones vecinas. O sea, por el pueblo consagrado, por el pueblo del pacto, Israel, y las naciones que los circuncidaban, que estaban alrededor. Casi todas las palabras hebreas que designan al pecado son utilizadas por el profeta. Al mismo tiempo, intentaba inducir al pueblo de Dios a apartarse de su desobediencia. En este tiempo, el libro de Isaías tiene tanta relevancia como en el tiempo que fue escrito. La persona dice, no, que estamos en otra dispensación, el Nuevo Testamento. Eso es mentira del diablo, Señor Jesús. Eso es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros los evangélicos, los que somos creyentes de la palabra, debemos vivir de principio a fin lo que Dios tiene establecido aquí. Primeramente nosotros y segundo, las personas del mundo, los gentiles, debemos traerlos a Dios con esta misma doctrina. Toda la palabra, no es el Nuevo Testamento nada más, no es de Mateo hasta allá, de Mateo hasta Apocalipsis. El Señor reprende al diablo, porque uno es un precedente. El Antiguo Testamento es el precedente del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está revelado en el Antiguo. Y el Antiguo se revela en el Nuevo. O sea, esto está unido. No podemos separar el Nuevo Testamento. No, que esto es la dispensación de Jesucristo, la dispensación de la gracia. Ahora vamos a hacer es de Mateo hasta Apocalipsis. Señor, reprenda al diablo. Porque lo que está en el Nuevo Testamento tuvo un origen en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Al mismo tiempo, intentaba inducir al pueblo de Dios a apartarse de la desobediencia, el libro de Isaías, a fin de evitar el desastre que se avecinaba. Un esfuerzo que alcanzó solo un éxito limitado. Gloria a Dios. Sin embargo, quizás su propósito principal fue sentar las bases de la esperanza y la promesa que en el futuro guiarían al remanente fiel del pueblo de Dios. En este tiempo, Isaías en este momento estaba profetizando y estableciendo las doctrinas y la guía para el remanente de este tiempo. Por eso es que el libro de Isaías fue escrito en el pasado, pero es para este tiempo y es para todos los tiempos. Gloria a Dios, porque es palabra de Dios. Gloria a Dios. Así, el libro está lleno de promesas de restauración y redención. La segura venida del Mesías, de la segura venida del Mesías. Gloria a Dios.
de la salvación de todas las naciones y del triunfo de los planes de Dios pese a los intervalos de sufrimiento. A pesar de todo lo que podamos acontecer y podamos atravesar, transitar y superar en este tiempo, los planes de Dios se cumplirán en usted y en mí. Simplemente se generan retrasos. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos fluir y cambiar nuestra manera de pensar. La bendición espiritual le corresponde a Dios directamente. El Espíritu Santo de Dios es el que provee la energía. Y nosotros la modulamos. Dice la palabra de Dios también que Dios no nos dará carga que no podamos llevar. Si usted no está en condiciones de cumplir una labor para Dios, Dios no le va a dispensar esa carga. Gloria a Dios. Dios no le va a dispensar esa carga porque Dios no nos dará carga que no podamos llevar. Dios le va a dar la carga que usted sea capaz de fluir en ella. Gloria a Dios. Aplicación personal del libro de Isaías. Oído atento. Gloria a Dios, por favor. Aplicación personal del libro de Isaías. Ningún libro del Antiguo Testamento, con la posible excepción de los Salmos, habla con tanto poder y propiedad a la iglesia contemporánea como Isaías, a la iglesia de hoy como Isaías. Escuchemos. Isaías ha sido llamado el profeta mesiánico. Isaías nombra la profecía de Jesús y hace tanto énfasis en Jesús que fue llamado el profeta mesiánico y el profeta evangélico. Profetizó para todas las épocas al predecir tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Tanto la primera como la segunda venida. La segunda venida no ha acontecido, pero está plasmada en el libro de Isaías, y eso es palabra de Dios, y toda la palabra de Dios se cumplirá en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Su nombre significa salvación de Isaías, una salvación que alcanza no solo a sus contemporáneos, no solo a los de ese tiempo, sino a todos los pueblos y las naciones en los siglos por venir. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y esto no es de Isaías, esto lo puso mi Jesús en Isaías. Isaías lo que hizo fue cumplir el trabajo que se le había encomendado por Dios, por Jesús. Esta es la salvación. Esta salvación proviene de un Redentor que ha pagado por los pecados de los hombres. Se trata siempre de una salvación vicaria, obtenida por gracia. Una salvación vicaria, o sea, una salvación de un sacerdote que se despoja para venir a pagar lo que nosotros no podemos pagar, y lo hace por amor. Dios se despojó de su gloria y vino a la tierra a pagar lo que nosotros no podíamos pagar, por amor a nosotros, para salvarnos. Gloria a Dios. El periodo abierto por la profecía de Isaías no se cerrará sino hasta que el Hijo de David sea exaltado al trono de la gracia sobre el reino en paz. Gloria a Dios. Esto lo dice el libro de Isaías, capítulo 2, verso del 1 al 5, capítulo 11, verso del 1 al 9, capítulo 42, verso del 1 al 4, capítulo 61, verso del 1 al 11, capítulo 65, verso del 17 al 25, capítulo 66, el 22 y el 23, verso 22 y verso 23. El mensaje de Isaías es tan poderoso hoy como lo fue en su tiempo. Representa un rayo de santidad en medio de la solidez de los pecados, de la sordidez de los pecados. Representa un rayo de santidad en medio de la sordidez de los pecados. O sea, no escuchamos. Los pecados nos envuelven y no nos dejan mirar y comprender
la palabra de Dios, no entendemos y mucho menos comprendemos la palabra. O sea, no entendemos qué significa. Y si no entendemos qué significa, no la podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, el libro de Isaías representa un rayo de luz en medio de tanta inmundicia, de tanta oscuridad. En medio de los pecados de Israel, llamó a sus contemporáneos a dejar de practicar la injusticia social, a sus contemporáneos, a sus iguales, a sus semejantes, a los de su tiempo. La tolerancia carnal era otro mal en ese tiempo que todavía existe hoy, la tolerancia carnal. O sea, la gente fornica, la gente se droga, la gente bebe, la gente amanece, la gente hace todo lo que la carne le pide. Gloria a Dios. A abandonar su confianza en el poder de la carne. O sea, dice Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Gloria a Dios. Esto es para las personas que nos gustan las cosas espirituales. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Juan 6:63. Gloria a Dios. Y la hipocresía de su religiosidad formal. Hay mucha gente que va los domingos a misa, va los días de servicio, pero cuando salen de la iglesia son una carnicería con pata. Son una chuleta con pata. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque viven en la carne. O sea, están consagrados en la iglesia. Cuando salen de la iglesia, viene el espíritu de carnalidad sobre ellos y los envuelve, los arropa. Gloria a Dios. Vamos a continuar. También advirtió sobre las consecuencias que sobrevendrían si continuaba el pecado. Estamos viviendo las consecuencias, sobre todo en mi país, en Venezuela. Estamos viviendo las consecuencias del pecado, de la idolatría, de la separación de Dios. Dice la palabra que por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a un entendimiento corrompido para hacer cosas que no convienen. Y si Dios no está con nosotros, si Dios no nos dirige, si nuestra alma no es dirigida por el espíritu de arriba, es dirigida por el espíritu de abajo. Tengan cuidado. Tengamos cuidado, porque lo que Dios no ha llenado, va a tratar el enemigo de llenarlo haciéndose pasar por Dios. Cristo revelado en el libro de Isaías. Después de su resurrección, Jesús caminó con 2 de sus discípulos y, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían. En Lucas 24, o sea, Jesucristo decía todo lo que de él decían los profetas del Antiguo Testamento. Eso lo dice Lucas capítulo 24, verso 27. Seguramente que en esa ocasión debe haber citado ampliamente el libro de Isaías. Ampliamente el libro de Isaías, porque Isaías fue el profeta que más habló del Señor Jesús y de la venida mesiánica. Gloria a Dios. Por 17 capítulos de su libro, porque 17 capítulos del libro de Isaías contienen profecías relacionadas con el Mesías. En Isaías se habla de Cristo como Señor, renuevo de Jehová, o sea, como Señor. Se habla de Cristo como Señor, renuevo de Jehová, Emmanuel, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, raíz de Isaí, piedra angular, rey, pastor, siervo de Jehová, elegido, cordero de Dios, redentor y ungido. Gloria a Dios.
El capítulo 53 es la más grande profecía del Antiguo Testamento sobre la obra redentora del Mesías. Ningún texto de la Biblia presenta ningún texto de la Biblia presenta de una manera el propósito de la muerte vicaria de Cristo. Que en este capítulo, o sea, el capítulo 53, muestra el propósito que tenía Dios de venir a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar por amor a nosotros, para que no muriéramos y no fuésemos al infierno. Gloria a Dios. Se le cita directamente 9 o 10 veces por los autores del Nuevo Testamento. Gloria a Dios, hay una cantidad de citas aquí. En Isaías 52:15 se refleja mira, esto es así: la profecía en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en la Nueva. Profecía en el Antiguo y cumplimiento en la Nueva. La profecía del 52:15 se cumplió en Romanos 15:27. La profecía del capítulo de Isaías 53:1 se cumplió en Juan 12:38 y Romanos 10:16. La profecía de Isaías 53:4 se cumplió en Mateo 8:17 y muchos otros. Gloria a Dios. Hay muchos otros detalles no citados directamente de la profecía contenida en el capítulo 53 que se cumple en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Espíritu Santo en acción en el libro de Isaías. El libro de Isaías se menciona específicamente el Espíritu Santo en 15 ocasiones, sin contar las referencias al poder de Dios, los efectos o la influencia del Espíritu. Hay 3 categorías generales bajo las cuales se puede describir la obra del Espíritu Santo. El Espíritu 1, el Espíritu ungiendo al Mesías y dándole su poder, a fin de que reine sobre el trono de David. Capítulo 11 de Isaías, verso del 1 al 12. El Espíritu ungiendo al Mesías y dándole su poder. Cuando Jesús fue bautizado, recordemos que el Espíritu Santo descendió del cielo como paloma. Bueno, en ese momento que el Espíritu Santo descendió del cielo como paloma, después de haber sido bautizado, descendió el poder de los cielos, el poder de Cristo, su poder que estaba en los cielos, lo trajo el Espíritu Santo después de haberse bautizado. De esa misma forma, eso es una representación de lo que debemos hacer nosotros. Debemos bautizarnos para que Dios nos unja y permita que nuestro propósito en la vida sea cumplido. Pero si usted no se bautiza y yo no me bautizo en el nombre de Jesús, que gracias a Dios estamos bautizados en el nombre de Jesús, no se puede cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, porque Dios fluye a través de su Espíritu. ¿Y cómo Dios va a fluir en un espíritu que no está renovado? Debemos bautizarnos para que el Espíritu Santo renueve nuestro espíritu y pueda Dios conectarse con nosotros a través de su Santo Espíritu y pueda Dios empezar a dispensarnos energía, empezar a darnos dirección, qué quiere que hagamos. Gloria a Dios. Como el siervo sufriente del Señor. El Espíritu, vamos a recapitular esto. 1. El Espíritu ungiendo al Mesías y dándole su poder a fin de que reine sobre el trono de David. Capítulo 11 de Isaías, verso del 1 al 12. Como el siervo sufriente del Señor, quien sanará, iluminará y traerá justicia a las naciones. Capítulo 42, verso del 1 al 9. Como el Mesías de varios advientos, como el Mesías de varias vertientes, de varios pueblos del mundo. El Mesías no, en este tiempo, Dios vino por Israel, Jesús vino por Israel, pero a través de Israel se apoderó de la tierra.
a través de Israel, Él quiere expandir su misericordia sobre usted y sobre mí. Entonces ya no somos gentiles, porque muchas veces en la carne somos gentiles, pero por fe somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Ajá. Esto queda en el capítulo 61, verso del 1 al 3, en Isaías. O en Lucas, capítulo 4 al 21. No, capítulo 4, del versículo 17 al versículo 21. El Espíritu se derramará, 2. El Espíritu se derramará sobre Israel para permitir una restauración triunfal, tal cual ocurrió en Éxodo. Eso que en capítulo 44, verso del 1 al 5, en Isaías. Capítulo 44, verso del 1 al 5, o Isaías 63, del 1 al 5. Protegerlo de sus enemigos. Isaías 59, 19. Y perseverar el pacto entre Israel y Jehová, entre Israel y Jesús. Vamos a recapitular esto. ¿Por qué? Porque Jehová significa Dios. Y el nombre de Jehová es Jesús. El nombre de Dios es Jesús. Gloria a Dios. Ajá. Y perseverar en el pacto entre Israel y Jehová. Capítulo 59, verso 21 de Isaías. Sin embargo, Israel debe cuidar de no rebelarse. Nosotros debemos cuidarnos de no rebelarnos, de no faltarle a Dios, de no extraviarnos y agraviar el Espíritu Santo. Eso que en el capítulo 63, verso 10 de Isaías, o en Efesios, capítulo 4, verso 30. Dice en Efesios: no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Gloria a Dios. 3. La obra del Espíritu Santo en la creación y la preservación de la naturaleza. Capítulo 40, verso 13 de Isaías. Véase también el capítulo 48, 16 de Isaías. El Señor Jesús, cuyo ministerio terrenal se llevó a cabo en el poder y la unción del Espíritu Santo, como Isaías había profetizado, prometió derramar su espíritu sobre la iglesia, a fin de dotarla de poder necesario para llevar a cabo la obra de la gran comisión. De parte de Jesús tenemos esta promesa. La iglesia debe predicar y expandir las buenas nuevas. Gracias a mi Jesús por haberme permitido esta exposición de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a mis pastores, gracias a su enseñanza. Gracias porque de verdad han sido buenos. Gloria a Dios. Ajá. En lo siguiente nos corresponde el libro de Jeremías. Hasta la próxima entrega. Que el Señor Jesús les bendiga.